El dólar estadounidense, esa divisa que durante largas décadas ha ostentado el título de símbolo indiscutible del poderío económico y ha servido como la columna vertebral del sistema financiero global, debe su hegemonía en gran medida al petróleo, al denominado petrodólar. Desde la década de los 70, el acuerdo de Bretton Woods catapultó al billete verde como la moneda de reserva por excelencia, momento en el cual las naciones de la OPEP, y hago énfasis la OPEP, comenzaron a cotizar el crudo exclusivamente en dólares. Se trataba de un monopolio, un matrimonio de conveniencia que posicionó y consolidó al dólar en la cúspide. Estados Unidos proveía seguridad y estabilidad geopolítica a cambio de que su moneda se erigiera como el rey indiscutible del castillo financiero internacional. Pero, ¿qué sucedería si les planteara que el arquitecto de su propio éxito se está transformando hoy en el ingeniero que pretende sepultarlo? Es una realidad ineludible. Los precios del hidrocarburo se han disparado y las reservas estratégicas de los Estados Unidos se encuentran, estimados espectadores, en su nivel más crítico desde 1983. Estamos siendo testigos de un autogolpe, señores, un atentado directo a la hegemonía mundial del dólar perpetrado desde adentro. Es plausible considerar que la nación que redactó las reglas del juego esté ahora a punto de destrozar la mesa sobre la cual se sustentaba el valor del dólar. Antes de precipitar conclusiones, no debemos soslayar ciertas interrogantes que flotan en el ambiente. ¿Cómo es posible que un país que utilizó su influencia para instaurar al dólar como la reserva mundial hoy se halle en una situación de tal vulnerabilidad respecto a su propia reserva estratégica de petróleo? Nos encontramos en la víspera de un cambio tectónico en la economía global. Además, permítanme agregar algo antes de abordar la respuesta. Enfrentamos realidades sumamente complejas que no se habían observado en los últimos 40 años. De esto disertaremos a continuación, pues los datos son verdaderamente impactantes. Los precios del crudo tienen la mira puesta en un objetivo claro: los $90 por barril. Ya han superado la barrera de los $85 en el West Texas Intermediate, el WTI, que es el crudo de referencia para la economía norteamericana. Esto no es un simple juego de cifras. Cada dólar que se añade al precio del petróleo tiene repercusiones directas y nocivas en el costo de vida, desde el precio en la estación de servicio para nuestros vehículos hasta los bienes de consumo básicos que adquirimos, los lácteos, los alimentos, el sustento diario. Ahora bien, ¿por qué resulta tan relevante que analicemos el WTI y no el Brent? Porque estamos abordando los impactos directos sobre la economía de los Estados Unidos. Recordemos que el Brent es la referencia global, pero el WTI es el termómetro que diagnostica la verdadera salud financiera de la potencia norteamericana. ¿Comprenden la gravedad de esta coyuntura? La economía estadounidense, que ha servido de pilar y referencia para tantas otras, enfrenta hoy un riesgo que podría desencadenar ramificaciones globales. Está a punto de estallar. Observen los datos, son sumamente reveladores. Son cifras publicadas por The Covey Letter. Lo que nos indica este gráfico es gravísimo. Las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos han tocado su fondo más bajo desde 1983. Escuchen con atención. Desde 1983. No es meramente una estadística inquietante, no es un número fabricado al azar, es un grito de emergencia que señala la vulnerabilidad energética de la cual pende Estados Unidos en estos momentos. ¿Recuerdan qué acontecía en el 83 para llegar a tales niveles? El mundo se hallaba en plena Guerra Fría
Y no solo eso, la economía estadounidense emergía de una recesión que la azotó con tasas de interés de 2 dígitos y un desempleo atroz. Imaginen ahora que estamos a punto de presenciar un escenario de magnitudes similares. ¿Son conscientes de lo que implica una crisis energética para Estados Unidos? ¿Tienen una idea de cuán catastrófico pudiera resultar esto? Tenemos noción del impacto para la humanidad, pero sobre todo para la nación norteamericana. Es lo que se vislumbra hoy en un entorno global aún más frágil. Estimados, este informe nos brinda una perspectiva aterradora. El panorama es diáfano. Estados Unidos se encuentra en una situación de peligro extremo. No exagero al afirmar que podríamos calificarla de catastrófica. En 1983, Estados Unidos no estaba involucrado en tantos conflictos externos que amenazaran con interrumpir el suministro de crudo como en la actualidad. Hoy lidiamos con una Rusia más agresiva, inestabilidad en Medio Oriente, consecuencia lógica de las sanciones impuestas y el creciente poderío de China. Y para añadir más combustible a la hoguera, la guerra en Ucrania, que ha resultado ser un tiro por la culata en los mercados globales y en la hegemonía energética. Si alguien considera que estoy exagerando, permítanme presentarles las cifras. Según el Departamento de Energía, cuando la pandemia estalló en 2021, las reservas estratégicas se habían reducido, pero aún se mantenían en niveles manejables. Para ponerlo en contexto, en 2001, justo antes del 11 de septiembre, las reservas rondaban los 545 millones de barriles y aumentaron a 727 millones en 2009. Esa fue una época en que el país estaba preparado para enfrentar shocks externos, pero ahora esa preparación ha caído al borde de la inexistencia. Rusia, China, Arabia Saudita y la OPEP están saboteando la economía estadounidense. Si uno de estos actores globales decide endurecer su postura, ¿qué margen de maniobra tendrá Washington con reservas tan exiguas? Ninguno. ¿Y qué ha hecho la administración para enfrentar este déficit? Lamentablemente, muy poco. Entre 2011 y 2021 se liberaron millones de barriles, pero la respuesta actual ante la crisis no es sensata a largo plazo. Es el equivalente a vender las joyas de la abuela para financiar un estilo de vida extravagante sin ponderar las consecuencias futuras. Aquí es donde entran los precios del petróleo, en un repunte hacia los $90. ¿Y quién sufre más el impacto? No es Rusia, ni Arabia Saudita, ni la OPEP. Es Estados Unidos. La razón afecta directamente la economía nacional. La inflación ya asciende con una tasa anual preocupante según las estadísticas laborales. Y esto no es una burbuja transitoria, ha llegado para quedarse. Añadan a esta mezcla la escalada de los precios del crudo y obtendremos una espiral inflacionaria que se cierne sobre la nación. Podría ser que el costo de vida sea insostenible para el ciudadano promedio. Algunos podrían argumentar que el petróleo es obsoleto y que las energías renovables son el camino. Aunque las renovables sean el futuro, el presente es el petróleo. Estados Unidos se mueve con hidrocarburos. El futuro es una apuesta a largo plazo, pero el presente exigía soluciones inmediatas que no se tienen. Ignorar la importancia de las reservas en este clima geopolítico ha sido una negligencia temeraria. ¿Cómo llegó un país con una de las industrias petroleras más sofisticadas a un estado tan crítico? Parte de la explicación reside en la geopolítica de la actual administración. Desde que Arabia Saudita y Rusia decidieron reducir la producción, el mercado se ha desestabilizado. Pero la clave no es solo la reducción, sino la respuesta de Washington. Drenar las reservas estratégicas en un intento fútil por controlar los precios. ¿El motivo?
Se avecinan elecciones y se busca rescatar la imagen pública a costa de hipotecar la seguridad energética. Por ello se han disparado las alarmas. La administración se encuentra en una posición de ajedrez, donde cada movimiento es vital, pero se han quedado sin jugadas. Los intentos anteriores de manipular el mercado liberando reservas fueron parches temporales y hoy enfrentamos la cruda realidad. No abordaron el problema fundamental de la producción y la demanda. Otro factor agravante es la inflación. Cuando el petróleo sube, la inflación lo acompaña. Con las tasas actuales, la subida del crudo actúa como catalizador para una espiral aún más pronunciada. Imaginan un escenario donde el precio del combustible encarezca todo lo que consumimos. Recordemos cuando Arabia Saudita y Rusia actuaban como contrapesos. Hoy esa dupla ha decidido coordinarse para dar la espalda al dólar y estrangular las reservas estadounidenses, reduciendo la producción. Estados Unidos parece no tener a quien acudir. Ha entrado en conflicto con los proveedores principales, aquellos países con las mayores reservas probadas. ¿A quién pedirán petróleo si no tienen buenas relaciones con Rusia ni con Arabia Saudita? Recordemos que se calificó al príncipe heredero de paria. Tampoco hay relación con Venezuela, ni Irán, ni Irak. Se ha entrado en conflicto con toda la OPEP. Si debiéramos escribir un libro titulado «Cómo desmantelar una hegemonía económica legendaria desde adentro», el autor sería la actual administración. Es la cátedra de la ineficacia. Esas reservas se acumularon durante décadas y fueron barridas en un solo mandato. Imaginen si logran la reelección. Hay que tener sumo cuidado al elegir quién lleva las riendas. Como bien comenta la audiencia, lo que se ve no se pregunta. En California la gasolina supera los $5 y ahora comprendemos el porqué geopolítico. Mientras Arabia Saudita y Rusia recortan producción deliberadamente, Washington ha hecho lo contrario, vaciar los tanques para maquillar el precio. Pero ese no es el precio real. Cuando la realidad estalle será terrible. Y esto no solo afecta a Estados Unidos, sino también a sus vecinos y socios. En Canadá el costo también es elevado, exacerbado por impuestos al carbono. Los resultados están sobre la mesa. Según datos recientes, las reservas se desplomaron a niveles de hace casi medio siglo. La ironía es palpable. El país que impulsó el petrodólar ahora carece de petróleo mientras su moneda depende de él. ¿En qué pensaba la administración? Si se enfrentaba a Rusia, debió cuidar la relación con Arabia Saudita. Si iba a confrontar a los saudíes, debió rescatar la relación con otros productores. Pero se enemistó con todos. No se trata de culpar al país, sino a las decisiones de sus dirigentes. Estados Unidos siempre fue cauteloso con sus reservas. Este gobierno las agotó. Se dice que defiendo a la administración anterior, pero no es así. Analizo los hechos. El mandatario anterior, pese a sus formas explosivas o polémicas, entendía el lenguaje de los negocios. Sabía que convenía mantener relaciones, incluso con adversarios, por el bien económico. Sabía negociar. A la administración actual parece olvidársele que el mundo se mueve por intereses y negocios. No se puede antagonizar con todo el globo en un mundo globalizado. Es un problema serio de gestión. Las relaciones diplomáticas están en sus niveles más bajos. Estados Unidos siempre había resguardado su energía. Dilapidarla en menos de 4 años es inadmisible. La economía mundial está en la cuerda floja. Antes Estados Unidos podía responder liberando reservas para estabilizar precios por meses. Hoy ya no tiene esa capacidad de golpe. Nos encontramos en terreno inexplorado. La cuestión es que ya no hay margen de maniobra. Y esto va a estallar. Si consideran que el combustible es costoso ahora, esperen unas semanas. A medida que los precios aumenten, el costo de vida se disparará
impactando nuestros bolsillos. Y repito, la mayor economía del mundo arrastra a las demás. Como bien señalan en los comentarios, decisiones como cancelar oleoductos clave al inicio del mandato han contribuido a este desastre. Se agotaron las reservas y se incrementó la deuda financiando conflictos externos, descuidando a la propia ciudadanía ante desastres internos. Lo preocupante es que, al fallar la diplomacia, parece que solo queda la beligerancia. Cuando la única herramienta que se posee es un martillo, todo problema parece un clavo. Detrás de estos conflictos se percibe la mano de la administración, es innegable. Mientras el gobierno anterior priorizaba los negocios y cuidaba las reservas sin pelear con los proveedores, hoy vemos lo opuesto. Pensé que la situación en Europa del Este fortalecería la posición energética, pero ha sido al revés. ¿Para qué sirvió entonces? Y sobre la legitimidad y la corrupción, es un tema que la audiencia menciona con frecuencia. Se habla de que nadie está por encima de la ley, pero vemos casos vinculados a la familia del mandatario, situaciones turbias que se resuelven con acuerdos irrisorios comparados con la gravedad de los hechos. Es una corrupción sistémica que se intenta ocultar. Amigos, aquí, desde el canal de José López, queremos agradecerles su sintonía. Gracias a todos los que participan y a nuestros administradores. Recuerden que transmitimos análisis profundos regularmente. Suscríbanse y únanse a nuestra comunidad para entender lo que realmente sucede tras bambalinas. Soy José López y esto es un análisis de la realidad que nos afecta a todos.